Tenía 4 años y como todas las niñas de mi época, estaba en clases de ballet. Esos no eran tiempos ni de crianza respetuosa ni disciplina positiva. Así que, frente a un regaño de esos bien gritados de la maestra de ballet y con mis 4 añitos, me hice pipí encima. Es mi primer recuerdo donde sentí tal estrés que mi cuerpo reaccionó solito. Cuando llegó mi madre, corrí a sus brazos. Ella me consoló, cerrando así el ciclo del estrés. La ciencia define al estrés como un mecanismo de defensa. Está allí para ayudarnos, para decirnos cuándo debemos huir o pelear. Y en pequeñas dosis es hasta saludable. Pero cuando la sensación de agobio, cuando vivimos en estado de alarma permanente, aparece lo que se define como el estrés crónico. ¿Ustedes sabían que la Organización Mundial de la Salud había declarado el estrés laboral como la pandemia del siglo XXI? Bueno, llegó el coronavirus y obviamente lo desplazó, no sin antes generar aún más estrés. El Instituto Americano del Estrés relaciona unas 120.000 muertes al estrés laboral, costándole billones al sistema de salud. Esta no pasaría de ser una anécdota vergonzosa de mi infancia. Si hace poco menos de 20 años hubiera colapsado frente a un ataque de pánico. ¿Un ataque de pánico yo? Que a los 25 años era directora creativa, ganaba más dinero que todos mis compañeros de universidad, una overachiever, había vivido en 3 países diferentes y además hasta me fui a Nepal cuando no existían las redes sociales ni los blogueros. De repente volví a ser esa niña de 4 años, paralizada por un ataque de pánico absurdo que yo no entendía. Necesitaba comprender cómo llegué allí, por qué y cómo salir. Inicié un recorrido que pasó por programas de desarrollo personal, terapia, coaching, me certifiqué como coach y hasta un retiro de silencio en un ashram hice. Me costó mucho reconocer que yo vivía en estado de alarma y había colapsado a mi mente y a mi cuerpo. ¿Cómo? Si yo amaba el estrés. Yo trabajaba con el motorcito de la angustia prendido. Y era un círculo vicioso en el cual me sentía cómoda. Era mi manera de lidiar con el estrés, llenarme de cosas y estar estresada. Cosa que en esta cultura de productividad tóxica es bastante fácil de hacer. Pero entonces, ¿cómo salimos del ciclo del estrés? Mi aha moment fue cuando descubrí que estrés y los estresores son cosas diferentes. Cuando lo integras realmente en tu día a día y te enfocas en lo que sí puedes hacer, entonces te conviertes en una hacker del estrés. Hoy quiero compartirles que soy una estresada en remisión. Primero que nada, vamos a entender qué son los estresores. Los estresores son cualquier cosa que tú sientas, que tú percibas como una amenaza. Puede hasta no ser real. Entonces, ¿cómo los detectamos? Bueno, hay que detenerse. Y eso, aunque suena fácil, no lo es, porque implica salir del piloto automático y conectarnos con la incomodidad de sentirnos vulnerables. Esa es la única manera en que empecemos a escuchar a nuestra mente, conectarnos con nuestras emociones más complejas y detectar las alarmas que nuestro cuerpo nos da a tiempo. Entonces, ¿cómo detectamos el estrés en el cuerpo? Hay señales fisiológicas. La respiración se te acelera, de repente la retienes, se te tensan los músculos del hombro, del cuello, de la mandíbula. A mí el estrés me pega aquí en la boca del estómago. El estrés en el cuerpo te lo contrae. Las emociones también te ayudan a detectar cuando el estrés está por ahí caminando. Fíjense, ¿qué está sucediendo alrededor de ustedes cuando empiezan a sentirse más agresivos o reactivos, quizás hasta apáticos? Y en las emociones y en la mente, el estrés te pone a rumiar. Oigan esa vocecita, ese mini tú que te habla en la oreja. Si está enfocado solo en la negativo, si te está criticando mucho.
Los estresores son diversos, tienen diferentes intensidades y diferentes frecuencias. Y lo que te estresa a ti puede no estresar al otro. Por ejemplo, a mí las interrupciones, cuando estoy haciendo trabajo enfocado, me estresan muchísimo. Detonan mi mal humor. ¿Cuál es el estresor? Las interrupciones. El estrés es cómo reacciono frente al estresor. Ahora yo pregunto, ¿hay algo que pueda hacer por ese estresor? Pues sí, yo hice un cartelito y lo coloqué bien visible y pongo cuando estoy trabajando enfocada. Y además me tomé el trabajo de socializarlo con todo el que me pudiera interrumpir. Era un estresor que estaba dentro de mi área de control y me hice cargo. Pero ¿qué sucede cuando el estresor está fuera de tu área de control? Esos son estresores más complejos, por ejemplo, una pandemia, la crisis económica o una enfermedad. Nosotros no podemos controlar una pandemia, pero sí podemos gestionar cómo reaccionamos al estresor y además cómo delimitamos lo que está en nuestra área de control. Les pongo un ejemplo. Una participante de nuestro programa, Ana, ella estaba pasando un estrés muy grande porque su abuela tenía una enfermedad grave y vivía con ella. ¿Cuál es el estresor? La enfermedad. ¿Puede Ana curarla? No. Delimitemos. ¿Qué es lo que está dentro de su área de control? Dentro de su área de control está darle todo lo que la ciencia pueda ofrecer y además escogió compartir y crear momentos que le sirvan para toda la vida llenos de felicidad. Cuando tú te enfocas en lo que puedes hacer y en lo que está dentro de tu área de control y sueltas lo que no está dentro de tu área de control, el estresor deja de ser tuyo. Hay un acto de humildad y rendición cuando nos damos cuenta de que hay algo en lo que no podemos actuar. Ustedes dirán, ay sí, eso de dejar y soltar suena fácil, pero no lo es. Es verdad. Este ejercicio sirve para liberar nuestra mente, pero nuestro cuerpo respondió fisiológicamente. Soltó una bombita de neuroquímicos que nos estresaron. Entonces hay que ayudar al cuerpo a cerrar el ciclo del estrés. ¿Cómo lo ayudamos? Hay que hablarle en su idioma. Y les doy una pista, no es español. Las hermanas Nagoski, en su libro Burnout, nos dan varias técnicas, pero hay 4 que a mí me encantan. La primera es preguntarles, ¿qué sucedería si entra un león furioso en esta sala? Se prende nuestra alarma y a correr, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucedería cuando tienes estrés laboral o cuando tienes muchas demandas familiares o cuando hay un estresor fuera de tu área de control? Encender la alarma y correr o nadar o sudarlo todo en una clase de zumba. Yo sé que suena cliché, pero todos los estudios demuestran que de 20 a 60 minutos de ejercicio ayudan al cuerpo a drenar todos esos neuroquímicos que se activan con el estrés. La segunda técnica es la respiración. Hay muchos tipos, diafragmática, profunda, consciente. Una vez que empiezas a aprender cuál te funciona mejor para cada estresor, se convierte en un aliado. La tercera es la risa. Y no les hablo de una sonrisita. Les hablo de esas carcajadas que te duele la panza, te sueltan lágrimas. De verdad que la risa detona y te conecta con las hormonas de la felicidad y de la relajación. Finalmente, la importancia de las relaciones significativas y profundas. Somos seres sociales, pero hay que decírselo al cuerpo. ¿Cómo se lo decimos? Con los abrazos. Los abrazos son poderosos para decirle a tu cuerpo que está a salvo con su trigo. Ahora, ¿cómo podemos hacer si ya sabemos cuál es el estresor? ¿Cómo hackearlo en el cuerpo? Muy simple. Yo quiero que se lleven una verdad y 4 pasos el día de hoy. La verdad es que el estrés siempre va a existir. Siempre vamos a tener desafíos y retos. Los 4 pasos son: aprendan a detectar los estresores en su cuerpo, en su mente y en sus emociones. Definan cuál está dentro de su área de control y cuál está fuera de su área de control. Los que están dentro de su área de control, hagan un plan y háganse cargo.
Los que no están dentro de su área de control, delimiten al máximo qué pueden ocuparse y lo que no, déjenlo ir. Finalmente, no olviden hablarle a su cuerpo en su idioma para poder cerrar así el ciclo del estrés. En este mundo convulsionado y de cambios, aprender a hackear el estrés se convierte en una necesidad básica. Yo les quiero preguntar hoy, ¿qué sucedería si en vez de mirar al estrés como un monstruo del cual huir y del cual esconderse, lo empezamos a ver como un amigo que nos enseña qué nos detona, cuáles son nuestros estresores, donde debemos trabajar, para entonces hacernos personas más conscientes, compasivas y felices? Gracias.